A ver, Mika, Junior, ¿no les pasa que se despiertan y dicen, hoy va a ser mi día, hoy llego temprano, pero cuando se van al paradero no ven ni una combi? Sí, exactamente, Leo, Junior. En mi caso, yo vivo en Puente Piedra y es súper difícil conseguir motos, ya que las motos llegan súper llenas y eso me perjudica a mí al llegar a la escuela. Y no solamente a mí, sino que también a los niños y niñas y adolescentes que viven por mi comunidad y estudian lejos o cerca de la casa. Yo, por suerte, tengo la bendición de que vivo atrás del colegio y raras veces llego tarde. ¿Y tú, Junior? Sí, pero sí has llegado tarde. A veces. A ver, en mi caso sí, a veces llego tarde. ¿Y tú, Bueno, Junior? Es muy interesante esto porque, claro, yo soy de Ayacucho y allá, por ejemplo, hay muchos chicos, incluso yo, alguna vez caminé 2 horas para llegar al colegio, ¿no? Porque las escuelas no están tan cerca, ¿no? Y hay niños, chicos que viven lejos. Pero también eso no es indiferente con lo que pasa en el Perú en general, ¿no? Como mencionan aquí, por esperar una moto vacía o por el tráfico también se demora mucho tiempo en llegar, ¿no? Entonces es una cuestión que nos afecta en general, ¿no? En la sierra, en la costa, en la selva. Sí. En todas las regiones, literal. Sí, esas cosas se atrasan. Incluso hay adolescentes que la tienen más difícil que otras y algunos ni siquiera pueden ir al cole o de plano pierden sus clases del día. Exacto, Leo. Y todo esto nos lleva a un tema super power. ¿Cómo los niños podemos ir al colegio, aprender y terminar la secundaria? Así que esto es Vota por mí, el podcast. Bienvenidos. Hola, yo soy Leonardo y tengo 17 años y acabo de terminar la secundaria. Y algo que me he dado cuenta, Mical, es que no solamente basta con estar matriculados, sino también tenemos que tener buenas condiciones, un buen mobiliario escolar y con profesores capacitados para que nos puedan enseñar. Exacto. Y hola, yo soy Mical, tengo 14 años y como les decía, vivo en Puente Piedra y la movilidad siempre llega llena y yo a veces no llego al colegio temprano. Y también tengo compañeros que llegan tarde al colegio por el motivo que a veces el micro donde ellos suben no cobran el pasaje escolar porque no llevan el uniforme puesto o porque no tienen completo el uniforme. Y eso nos perjudica llegar al colegio. Es un tema totalmente serio. Y si es así en Lima, ¿cómo será en las zonas rurales? Donde algunos adolescentes tienen que ir hasta caminando y llegan súper tarde. Y eso los puede perjudicar en su educación y pueden perder la clase que les tocaba. Exacto. Como les decía al principio, hay muchos chicos, yo también lo he vivido, ¿no? Que tenemos que caminar mucho para llegar al colegio. Pero es importante también entender que vale la pena porque el colegio te da una serie de herramientas para que tú puedas construir un proyecto de vida, que es muy importante para... Justo Leo comentaba que quiere estudiar comunicaciones, que ahora que termina el colegio. Entonces, eso te da una mirada también para que puedas decidir y así construir poquito a poco, aunque es difícil, un mejor Perú. Claro. Y si es así... Hay algunos adolescentes que incluso dejan de estudiar porque tienen que cuidar a sus hermanitos. Qué feo. Sí, muy, muy fuerte. Sin duda. Pero hay que, de a poquito, con lo que podemos, este podcast, por ejemplo, habla de la educación y pone en la mesa algo que quizá el Estado debería hacerlo, pero viniendo de parte de ustedes como adolescentes, como escolares, creo que es importante el mensaje que se está dejando. Exacto, y eso nos perjudica bastante, ¿no? Y nos preocupa a nosotros los niños, niñas y adolescentes. Y para eso tenemos un mensaje desde Huancavelica. Escuchémoslo. Vamos. En mi región, algunos adolescentes han dejado de estudiar por diversas razones. ¿Qué podrían hacer las autoridades para que no dejemos de estudiar? Es una pregunta que nos preocupa demasiado, así que vamos a responderla. Así que por eso está con nosotros Fernando Bolaños, oficial de educación de UNICEF. Bienvenido. Hola, bienvenido, Fernando. Leonardo, Mical, Junior, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuéntanos. Sí. Bueno, justo acabo de venir de Huancavelica, donde está la pregunta. Hemos estado en una feria de ciencias con varios niños y niñas de primaria. Pero lo que él pregunta es una cosa muy cierta. Es decir, no basta solamente ir a la escuela, y ustedes han hablado de que es necesaria condiciones, que haya infraestructura, mobiliario, sino una serie de servicios adicionales que se necesita para que el chico, el adolescente, esté en la escuela y se quede en la escuela, ¿no? Así que haya movilidad escolar. Yo, en mi época de adolescente, hace mucho tiempo, también he ido varias veces colgado porque no había micros en ese tiempo, sino buses antiguos.
movilidad, pero también que los adolescentes tomen desayuno antes de ir a la escuela, Sí. No como, claro. tengan salud, ¿no? Hayan ido al médico, tengan todos estos elementos. Es importante entonces, primero, que los chicos vayan a la escuela, se queden en la escuela, pero lo que ustedes dicen, que termine la secundaria, ¿no? Por Exacto. supuesto. Ustedes han dicho, muchos no terminan la secundaria. No. ¿Y por qué? Se van atrasando por varias razones. A veces por razones económicas. Las familias no tienen recursos para mandarlos todos los años. En Huancavelica, que es un caso particular, desde niños hay chicos que vienen a Lima a trabajar en el verano porque necesitan las familias ese ingreso familiar. Entonces, ¿qué pasa cuando ya tenemos un niño o un adolescente que a los 14 años recién está comenzando en primera y secundaria, tiene lo que se llama extraedad? Lo más probable es que cuando cumpla 15 años o 16 deje la secundaria porque va a comenzar a trabajar, ¿no? Entonces se necesitan políticas específicas para que estos adolescentes no se vayan de la secundaria y terminen la secundaria en el tiempo correspondiente. Exacto. O sea, Terrible. me parece interesantísimo, Fernando, sobre todo que se queden y que terminen la secundaria. Claro, porque puede haber muchas maneras de poder ir al colegio, pero si no se quedan y no terminan la secundaria, justamente no se va a cumplir con todo lo que quizá un adolescente en su futuro quiere para su familia, para él y consecuentemente para el Perú. Exacto. Un adolescente que no termina la secundaria, de repente se pone a trabajar y la familia dice, ¿eso qué? Bueno, ya tiene la edad y empieza a ganar ingresos para él, para la familia, pero está sacrificando su futuro. Las posibilidades de que educación. La educación. las posibilidades de que este adolescente que comienza a trabajar, que no termina la secundaria, es que tenga menos ingresos en el futuro, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con los estudiantes, con los adolescentes que están fuera de la escuela? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, ya hay experiencias y UNICEF hemos impulsado algunas de ellas. Primero, buscarlos, ¿no? ¿Dónde están estos adolescentes? A veces las autoridades no saben dónde están los adolescentes, pero las comunidades sí. Lo hemos visto en varias partes. O sea, los miembros de la comunidad dicen, sí, fulanos, sutanos son estos chicos que están fuera de la escuela, entonces hay que traerlos. Segundo, que haya problemas de educación que se llama acelerada, ¿no? Es decir, que si el chico está pues con 14 años en primero y secundaria, ¿por qué no puede hacer un programa que en un año haga 2? Recupere, Sí. claro. No esperar a que cumpla 14 años para ir a una escuela que se llama de básica alternativa, porque ahí probablemente ya no va a estudiar, pero cuando tiene 12 años o incluso antes, ¿por qué no tiene una manera de hacer una educación acelerada, ¿no? Y por supuesto hay que darle alimentación, incentivos, De todo, claro. hablar con las familias, etc. Ese es un trabajo que tienen que hacer las autoridades y hay que hablarles a los partidos políticos. También, Los partidos sí. políticos tienen que decir qué van a hacer por los adolescentes que no están en la secundaria, ¿no? Y si tú eres un elector, revisa los planes de tus partidos, Sí. ve qué cosas dicen sobre los adolescentes, vota por los adolescentes. Exacto. Y asegúrate que en ese plan los adolescentes tengan las oportunidades para completar la secundaria y así tener una trayectoria de vida. Exacto. Y Fernando, una pregunta. ¿Y qué pasa si nosotros los adolescentes faltamos mucho al colegio o no vamos al colegio diariamente? Es una gran pregunta. Sí, Ustedes lo eso- dijeron, no basta ir a la escuela, sino que la escuela tiene que producir aprendizajes, ¿no? Es decir, la escuela no tiene que organizarse, la secundaria, eso pasa, desgraciadamente, no en muchas secundarias, los adolescentes lo ven como algo aburrido, en que solamente les pasan contenido, es decir, la secundaria tiene que transformarse para ofrecer a los adolescentes formas interesantes de entender la vida, desarrollar competencias que le van a servir para la vida futura, ¿no? Exacto. Tecnologías, todo el tema que tiene que ver con la orientación al mundo del trabajo. Lo que están haciendo ustedes, que parece extraordinario, ¿no? Que puedan hablar bien. Hay muchos adolescentes que nunca han tenido la oportunidad de expresarse, organizarse, exponer su punto de vista. Eso es lo que la secundaria tiene que formar a los adolescentes en todo el país. Además de esta cuestión del mobiliario, de la infraestructura, también está la capacitación de los docentes, ¿no? Que es fundamental para inculcar a los estudiantes, ¿no? Exacto. Yo soy docente secundaria, de hecho, ¿no? Un tiempo trabajé en escuela y después en proyectos educativos antes de entrar en UNICEF. Y el problema es que muchos maestros, como yo de profesión, muchas veces no les han enseñado, por ejemplo, cómo piensan los adolescentes, cómo conectar con los intereses y necesidades, cómo hacer la secundaria algo interesante, vinculada a las preocupaciones, a las necesidades de la comunidad. Entonces, cuando la secundaria se convierte en algo interesante, algo que prepara para el proyecto de vida, los adolescentes van a quedarse, si no muchos van a terminar yéndose a trabajar.
Exacto. Por supuesto. Buenísimo, Fernando. Y para entender un poco más de esta campaña, vamos a ver el siguiente spot. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ya llegan las elecciones y tú, ¿sabes por quién vas a votar? Ni idea. La verdad, me da lo mismo. No te debería dar lo mismo. Las decisiones de quienes gobiernan pueden ser buenas o malas, para ti, para mí y para nuestra familia. Tienes razón, no lo había pensado. Todo lo que hagan impacta en mi vida, en la de mis hijos y en la de los chicos y las chicas del Perú. Entonces, ¿por quién vas a votar? La verdad, no sé quién postula ni conozco sus propuestas. Bueno, si no sabes, yo te digo, vota por mí. ¿Por ti? Sí, vota por mí. Por quien se preocupe por mi salud, mi educación, mi seguridad, mi derecho de crecer sin violencia. Por quien me ayude a salir de la pobreza, me escuche y siempre piense en mí. Por eso, este 2026, vota por mí. Tienes razón. Votar por ti es votar por un Perú mejor. Y hablando de un tema muy difícil que es de ir al colegio, también hay otro tema que es muy importante, ¿no? Que es sobre las emergencias. Cuando hay terremotos, sismos, huaicos, incendios, lo primero que se suspende son las clases y nos perjudica a nosotros. Exacto. Y cuando los colegios cierran, no solo perdemos clases, muchos se quedan sin sus cosas. Sí. No pueden entrar porque no tienen conectividad, no tienen internet. Muchas veces incluso no tienen un aparato para poder conectarse. Exacto. Sin duda, y en nuestro país, como somos tan diversos, cada región tiene muchas cuestiones de emergencias, ¿no? Desde inundaciones, incendios, los huaicos, el desborde de ríos, Por los supuesto. terremotos, Sí. ¿no? Y muchas familias a veces no tienen un plan de contingencia, digamos, para estos casos. Y en ese sentido, los primeros en ser expuestos a estas cuestiones son los niños, niñas y adolescentes. Y lo peor es que cada vez que suspenden las clases por emergencias, muchos adolescentes se atrasan Se quedan más. sin clase. Y algunos ya ni siquiera vuelven al colegio, o ni siquiera entran, ya pierden. O terminan o no terminan la secundaria Y eso es total, aún peor ¿no? todavía. Sí, y bueno, y por esto tenemos una pregunta desde Lima Norte, que es un lugar súper grande, pero donde está más perjudicado. Bueno, yo vengo de ahí y a veces nos perjudicamos porque siempre o a veces se cancelan las clases. Así que escuchémosla. Vamos a escucharlo. Hola, mi nombre es Amir y tengo 17 años y tengo una pregunta. ¿Cómo podríamos seguir estudiando a pesar de todas las emergencias? Muchas gracias. Fernando, ¿qué debemos hacer para que incluso durante las emergencias podamos seguir aprendiendo? Sí. Sí, bueno, este tema de las emergencias es muy importante, como ustedes lo han señalado. De hecho, yo entré a UNICEF hace 8 años, cuando hubo el fenómeno del niño en Piura, en el norte, ¿no? Así que fue muy, muy interesante para mí verlo. Y acá se habla siempre que hay que hacer acciones en 3 elementos: antes, durante y después, ¿no? Entonces, antes. Es muy importante que poco a poco en nuestro país tengamos infraestructura que sea resiliente a todos estos casos que ustedes han hablado. Es decir, que sean escuelas que no se caigan, que sean escuelas que no se construyan en cauces de los ríos, que estén construidas de tal manera que se pueda ver, ¿no? Y no solamente eso, sino que en las escuelas los maestros estén preparados, los estudiantes estén preparados, ¿no? Eso, a prepararnos es muy importante. A veces reaccionamos sin darnos cuenta, los simulacros son parte de la preparación, ¿no? Claro. Lo segundo es tener eso de planes de preparación para justo enfrentar estos riesgos, ¿no? A veces lo que sucede es que las escuelas tienen planes que son como estándares para todas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Una escuela puede ser, y yo he estado en una escuela en Piura hace un año, puede ser que la escuela esté en un sitio de que se va a inundar. Entonces, esos maestros, ese director, esos niños, niñas, tienen que saber qué va a pasar, qué tienen que hacer. De repente otra escuela cerca no se va a inundar, pero la carretera va a quedar cortada y los estudiantes o los maestros no pueden llegar. No pueden Entonces, trasladarse. esos planes tienen que decir con toda claridad qué voy a hacer, ¿no? Si la carretera se corta, si la escuela se inunda, las escuelas tienen que tener elementos para enfrentar esa emergencia, ¿no? Y ahí es muy importante en estos planes de continuidad educativa, y eso se debe preparar en las escuelas, es que los maestros organicen cómo van a actuar si el servicio educativo se suspende, ¿no? Es decir, van a ir a las casas de los chicos para entregarles fichas, Claro. van a ¿Cómo van a seguir hacer, no? ayudando. Pero lo que ustedes han dicho es una cosa muy cierta, ¿no? En este momento, después de la pandemia, generalmente muchas escuelas dicen clases virtuales.
Y eso, ustedes le han dicho, no es posible. Muchos no tienen equipos, no tienen conectividad y de verdad no se aprende. Y perjudica, ¿no? Exacto, Fernando. Yo justo quería preguntarte respecto a eso de las clases virtuales. También podríamos considerar que es una emergencia no contar con internet en estos casos. Exactamente. En algunos proyectos que nosotros hemos hecho, hemos entregado celulares o cargas de internet a los estudiantes, pero la verdad es que como el tema de la emergencia no solamente es un tema de aprendizajes, sino es un tema también socioemocional. Exacto. Lo importante es que los maestros en estos planes que hemos dicho, para después de la emergencia, sepan cómo acompañarlos, ¿no? Es decir, cómo reforzarlos psicológicamente, cómo darles apoyo a esas familias que de repente han perdido sus casas, etc. Entonces, antes, durante y después. Pero lo importante, como repito, es que está esto en plan. Entonces, si pensamos en los partidos políticos, los partidos tienen que decir qué van a hacer respecto de una educación, no solamente que funcione, sino que cómo es en nuestro país, que ustedes han dicho tan diverso, pueden enfrentar estas situaciones de emergencia. Y si tú eres un candidato y si tú eres un elector, mira los planes de sus partidos, escucha a sus candidatos y ve qué dicen para que los estudiantes terminen. Porque ustedes han dicho algo muy cierto. El adolescente que no termina la escuela está perdiendo una oportunidad de toda su vida y eso es una pérdida para todo el país y su familia en particular. Exacto, y como dijo Junior, pues ahora todo es internet, conexión y eso nos perjudica a nosotros. Y aparte, ir a la escuela no solamente es tomar clases, sino que también es un lugar seguro, es un lugar donde nos sentimos seguros, como nuestra segunda casa, y es un lugar también donde nos sentimos acompañados, ¿no? De nuestros compañeros, amigos, amistades. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos y estamos buscando, que incluso durante las emergencias, nosotros, los niños, niñas y adolescentes, podamos seguir aprendiendo y tomando nuestras clases. Exacto, y por eso es importante que los nuevos votantes tomen en cuenta esto de las elecciones, ¿no? Que es un tema que nos perjudica bastante, que es las emergencias y a veces no podemos ir al colegio. Bueno, Mical, me encantó demasiado el programa de hoy, ya que hablamos de dos temas súper importantes, sobre estudiar sin interrupciones y ser la prioridad durante las emergencias. Exacto, a mí también me encantó este programa, y aunque todavía no votamos, nos perjudica las decisiones que toman los adultos. Así que para las próximas elecciones, tomen en cuenta nuestra campaña Vota por mí. Ya lo escucharon. Muchas gracias, Leo, Mical, Fernando, por los alcances. Creo que la niñez es de las etapas más importantes y cruciales del ser humano, donde se decide qué ser humano y qué ciudadano va a ser la persona, ¿no? Entonces, si la niñez está en el centro y la adolescencia también, creo que todo marchará bien. Estoy seguro que todo marchará bien. La educación, la salud y hasta la respuesta a las emergencias. Exacto. Bueno, muchísimas gracias Junior, muchísimas gracias Fernando por acompañarnos en el programa de hoy y ayudarnos a entender muchísimo más sobre estos dos maravillosos temas. Y gracias a ustedes por escuchar la voz de los adolescentes. Y esto fue Vota por mí, el podcast. ¡Tupananchikama!